Buenos días o buenas tardes, jóvenes cursantes de este irregular año de la Cátedra de Comunicación Cinematográfica. En el día de hoy, continuando con lo que estábamos viendo o lo que hemos visto sobre guión, vamos a trabajar sobre las diferencias entre el guión de trabajo y el guión técnico. Habitualmente aparece algún amigo, algún conocido con una idea brillante para hacer una película. La realidad es que las películas no se hacen con ideas, se hacen con guiones y para ello hay que traducir esas ideas en una primera instancia en lo que se llama guión literario. El guión literario, a diferencia de una novela, por ejemplo, solo puede describir las imágenes que luego se van a filmar. De esta manera está impedido, como sí puede hacer la novela, de expresar qué piensa la gente o qué siente o qué ideas tiene. Lo único que puede hacer el guión literario es mostrar las imágenes que luego permitirán que el espectador entienda eso que los personajes están sintiendo, queriendo o soñando. Por este motivo, desde hace algún tiempo se ha desarrollado un formato de guión literario que se conoce con el nombre de guión de trabajo, que tiene una organización que facilita su lectura. Pero antes de empezar a explicar o mostrar cómo está estructurado este formato, parece muy importante aclarar que la unidad de escritura de los guiones literarios, y esto es en particular del guión de trabajo, es la escena. Acá tenemos la escena 1, acá tenemos la escena 2, si pasamos de página acá tenemos la escena 3. Esto es una diferencia sumamente importante, como vamos a ver enseguida con el guión técnico, que está escrito por planos y no por escenas. Por favor, tengan mucho cuidado con esto, es sumamente relevante para entender de qué estamos hablando acá. Para cada escena, nosotros tenemos un encabezado. Acá tenemos escena 1, interior día, comedor casa. Escena 2, interior día, cocina casa. De manera tal que estamos numerando las escenas, estamos diciendo si estamos trabajando en un interior o en un exterior, si es de día o de noche, y fundamentalmente estamos nombrando a los distintos decorados donde se va a realizar la película. Además de los encabezados de las escenas que he marcado acá con esta flecha roja, vamos a ver que también el formato incluye una instrucción para las acciones, que estoy marcando acá con este color verde, y luego también un lugar para los diálogos. Las acciones se escriben de margen a margen y llevan con letra alta los nombres de los personajes. Sabemos que entonces en escena 1 participan Roque, Juanjo y Lila. Y luego los diálogos están puestos en el centro, tienen un margen menor y tienen puesto el nombre de quien habla, y lo que figura en letras bajas es el texto que dicen. Vemos acá otro ejemplo de un guión escrito en formato de guión de trabajo, extraído de un libro que es el guión cinematográfico de Seyfield, que tiene acá una numeración que refiere a un glosario que tenemos acá atrás, donde ustedes podrán ver las características particulares del formato del guión de trabajo. Este material está en los PowerPoints de la cátedra y lo podrán revisar con más tiempo desde ese lugar. La principal ventaja que tiene este formato es que permite leer las acciones independientemente de los diálogos, o los diálogos independientemente de las acciones. Pero además de eso, las tipografías y los tamaños de ellas y el espaciado hacen que haya bastante coincidencia entre
el texto organizado en una página y el tiempo cinematográfico. En general, cada página corresponde a 1 minuto de película. En general, las películas tienen 90 minutos y por lo tanto un guión de trabajo es un texto que tiene aproximadamente 90 páginas. Por el contrario, el guión técnico es un texto que está dividido en planos. Acá tenemos los distintos planos, el plano 235, el plano 236, el plano 237. ¿Qué significa esto? Que una escena, un pedacito de el guión de trabajo, esto que está acá, se debe traducir a un conjunto de planos. Puede que haya una escena que tiene un único plano, lo habitual es que para una escena haya varios planos, y entonces, como consecuencia, el guión técnico es un texto con mucho mayor detalle que el guión de trabajo. Una película puede tener hasta 1400 o 1500 planos, de manera tal que un guión técnico completo de una película, cosa que rara vez se hace, es un mamotreto de varios cientos de páginas. En el caso de este guión técnico vemos que la escena está marcada otra vez, el lugar, exterior, día, está ordenado distinto pero es lo mismo, y podemos ver claramente cómo la primera escena que nosotros estamos viendo acá, que corresponde a un único plano, que es el plano 235, mientras que la escena siguiente tiene más planos, tiene por lo menos 3, el plano 236, 237 y 238. Luego, también podemos ver que cada uno de esos planos está descrito. Acá tenemos el plano 235, es un plano entero, el plano 236 tiene un movimiento de cámara porque dice plano general, luego plano americano. Y finalmente tenemos también acá detalladas las acciones por un lado y los diálogos por el otro, manteniendo el formato antiguo que ponía las acciones a la izquierda y los diálogos a la derecha. Pero este formato de guión técnico también, aunque no definitivamente, pero también está siendo reemplazado cada vez más por el storyboard. Vamos a ver ahora cómo guión técnico y storyboard tienen exactamente la misma información. Acá tenemos, por ejemplo, cómo cada uno de estos dibujos nos están marcando un plano, y como nos están mostrando al plano, también nos están diciendo el tipo de encuadre que tiene. Previsiblemente acá tenemos dos personajes que no tenemos individualizados, pero que están viendo una computadora. Luego, un cambio de plano donde los vemos a los dos con referencia de hombro y estamos viendo la computadora al fondo. Y finalmente vemos un detalle de lo que ocurre en la computadora. La herramienta indispensable para escribir un guión técnico o un storyboard es la planta de cámaras. Esto parece que hay mucha información, pero vamos a ver que es fácil de entender. Acá tenemos una pared, una ventana. Obviamente cuando uno hace la planta de cámara no le pone ventana, no le pone pared, no le pone sillón. Esto es simplemente para interpretar el dibujo. Acá está indicado una escalera y tenemos un sillón donde tenemos personaje que es un personaje marcado con oscuro. Y tenemos otro sillón y tenemos un segundo personaje claro que está su trayectoria, ingresa, se para frente al escritorio donde está el personaje oscuro y luego se aleja hasta sentarse en un sillón. Esa es la acción que ocurre en esta escena, que va a ser contada en 3 planos. El primer plano que vemos acá es un paneo siguiendo al personaje. El paneo es de izquierda a derecha. El paneo es un movimiento de cámara sobre su eje vertical, sin desplazamiento del eje vertical,
y sigue al personaje desde que ingresa hasta que se pone frente al personaje oscuro. Luego el plano 2 es un plano fijo, sin movimiento, que nos muestra a el personaje 2 y al personaje claro y al personaje oscuro, y finalmente vamos a tener un traveling que va desde 3A a 3B, que acompaña a que el personaje claro se siente en el sillón. Es sumamente importante tener en cuenta que el cine se realiza mayormente con una única cámara. No es que los cineastas sean tontos y no quieran aprovechar las ventajas de tener 3 cámaras puestas en el mismo lugar, sino que por cuestiones expresivas, porque en el cine se dibuja con la luz para que la imagen tenga la expresión necesaria, es necesario cambiar la ubicación de las luces cada vez que se rueda un plano. Y por lo tanto, cuando acá hablamos de 1, 2 y 3, estamos hablando de posición de cámara, no de la cámara 1, de la cámara 2 y de la cámara 3. Es la misma cámara que la vamos a tener puesta en 1 cuando rodemos el plano en el cual el personaje entra. Fíjense que para ese plano no hace falta ni siquiera que el personaje oscuro esté, ¿no? Acá lo vemos, este es el storyboard, acá tenemos el personaje 1 entrando, ¿sí? En el plano 1A y termina en 1B, porque como el personaje se va acercando a la cámara, pasamos de plano entero a plano medio. Luego tenemos el plano 2, que es un plano fijo, que está la misma cámara en la ubicación 2, y vemos acá el personaje oscuro y el personaje claro. Finalmente tenemos un traveling que va en acompañamiento de 3A a 3B. Lamentablemente en este dibujo no aparece el inicio del traveling, que veríamos de espalda al personaje A y lo iríamos acompañando hasta que se sienta, que es lo que sí vemos en el dibujito de 3B en el storyboard. Para los que todavía no lo vieron, ¿cómo sabemos hacia qué lado se mueve la cámara? Bueno, veamos que acá el angulito que marca la cámara, donde empieza solo tiene una rayita y donde termina tiene 2 rayitas. Lo mismo ocurre con el traveling, empieza donde tiene una rayita y termina donde tiene 2 rayitas. El elemento básico para el dibujo de las plantas de cámara es una posición de cámara, y esto es un plano fijo. Y para los movimientos de cámara se utilizan 2 rayas paralelas que nos dan la trayectoria de los rieles. Esa trayectoria perfectamente podría ser curva. Por ejemplo, para indicar un traveling que va hacia adelante, tenemos acá empieza y acá termina. Si pusiéramos las B mirando hacia arriba, tendríamos un traveling lateral. Esto que tenemos acá es un traveling hacia atrás, en el sentido de que empieza acá y va retrocediendo hasta el punto final del plano. Lo mismo ocurre con las panorámicas o paneos. Acá lo tenemos de izquierda a derecha y acá lo tenemos de derecha a izquierda. La realidad es que no hay mucho más simbología que esta, y se pueden hacer distintos tipos de anotaciones. A modo de resumen, diremos que la diferencia principal entre el guión de trabajo y el guión técnico es que el guión de trabajo cuenta la historia por lo que ocurre en cada escena, mientras que el guión técnico cuenta la escena a través de la descripción de diversos planos. A su vez, el guión técnico se puede escribir, como hemos visto, a 2 columnas, o se puede dibujar en formato de storyboard. Esto es, la información que tenemos en el guión técnico es la misma que la del storyboard. Y para finalizar, decirles que es poco frecuente que se haga un guión técnico o un storyboard completo de una película,
los directores hoy prefieren alguna flexibilidad en función de lo que ocurre y lo que aportan los actores durante el rodaje. Lo que sí se hace es, el director hace un planteo general, toma 3 o 4 escenas principales y ahí él decide cómo va a contar la historia, si va a empezar contándolas con planos cerrados que no nos permitan entender bien el contexto, o si va a empezar dándonos toda la información con un plano general y luego nos va a ir contando detalles de la acción a través de planos cortos, o si va a tener movimientos de cámara o no. Ese planteo, ese esquema, luego lo traduce diariamente a las distintas escenas planificadas en el plan de rodaje de la película.